Ok, hoy día chicos vamos a ver el tema titulado La unificación italiana. Recuerden que ya hemos visto que en el siglo XIX, ¿no? Se dan las llamados movimientos liberales. Aquellos movimientos que por un lado pretendían terminar de aplastar el antiguo régimen que había intentado renacer como el ave fénix o félix, ya bueno, había tratado de renacer de sus cenizas a través del Congreso de Viena, ¿se acuerdan? Pero afortunadamente, ya en el siglo XIX, repito, surge por toda Europa esos movimientos liberales, revoluciones liberales que trataron y finalmente lograron acabar, enterrar definitivamente con el antiguo régimen. Pero por otro lado, otra vertiente de esos movimientos liberales del siglo XIX era buscar la unificación o la independencia de algunos pueblos sometidos a otros. Ya te había dicho el caso de Polonia, que no logró separarse de Rusia, lo lograría después, ya durante o después de la Primera Guerra Mundial. El caso de Países Bajos, que vio perder a Bélgica. No, ahí sí Bélgica, los belgas lograron separarse de los Países Bajos, mal llamado Holanda. Pero hoy día vamos a ver el primer país, porque fueron dos, que lograron finalmente unificarse, ¿no? Uno fue el caso de Italia, que lo vamos a ver el día de hoy, el proceso de unificación italiana, y la próxima semana, Dios mediante, la unificación alemana, ¿ok? A ver, de Italia, ¿qué te acuerdas? Seguramente el Imperio Romano, ¿no? La civilización romana que llevamos en el primer año, ¿no? Bien, Italia, ya sabes que se ubica en la península itálica, la que tiene forma de bota, ¿has visto? En el mapa de Europa, ¿no? Italia, sin embargo, ¿no? Había quedado desde hace cientos de años atrás dividido políticamente. Habían diversos reinos, cada uno obviamente con su propio rey, con sus propias leyes. Aunque culturalmente compartían raza, el pasado legendario de la civilización romana, la lengua y varias costumbres. Pero, reitero, estaban divididos políticamente, habían 8 reinos. Y tú te preguntarás, profe, ¿y por qué no se unieron? ¿Por qué tardó tanto su unificación? Porque la península itálica, ¿no? Que se ubica en el centro de Europa, en la parte meridional, o sea, en la parte sur, era un lugar importante para el comercio por el mar Mediterráneo, bañado por el mar Mediterráneo. Y las potencias como Austria, Francia, entre otras, se habían adelantado, habían como conquistado regiones de Italia y les convenía que Italia no existiese como una sola unidad. O sea, a algunas potencias de Europa les convenía que la península itálica esté dividida y prácticamente como que se la habían repartido. De tal manera que hasta 1850 Italia estaba dividido en los siguientes 8 reinos. Toma nota. Módena, Toscana y Parma. Eran 3 ducados, ¿no? En el norte de la península itálica, ¿no? Que ellos sí pretendían, su pueblo sobre todo, ansiaban concretizar el sueño que ya había surgido hace unos años atrás de un poeta, un político apellidado Mazzini. Giuseppe Mazzini fue el que inspiró a través de sus textos, de sus proclamas, el día en que Italia se unificara. Así que si vemos a ver la unificación italiana, primero, reitero, había un personaje el que inspiró la unificación, Giuseppe Mazzini, ¿sí? Él le llamaba la joven Italia, el resurgimiento italiano, o la joven Italia simplemente. Así que, repito, esos 3 reinos, los pueblos de Módena, Toscana y Parma, ansiaban unificarse, ¿sí? Pero no tenían la suficiente capacidad militar, económica, para hacerlo. Porque no era que, bueno, ya vamos a unificarnos y punto, ya nos unificamos. No es algo tan sencillo. Como reitero, habían intereses externos de Austria, por ejemplo, que no le convenía que Italia esté unificada. O sea, la unificación fue un proceso que implicó batallas, guerras, como veremos a continuación. Entonces estaba diciendo que hay 3 primeros reinos, Módena, Toscana y Parma. Ansiaban la unificación, pero no tenían el poder suficiente para lograrlo. Un cuarto estado, o cuarto y quinto. Los 2 siguientes son Lombardía y Véneto, donde se ubica la clásica ciudad de Venecia. Lombardía y Véneto también estaban al norte de la península, pero eran como que dependían de Austria.
Eran en teoría libres, eran reinos libres, pero en la práctica sus reyes eran reyes de la dinastía Habsburgo, de la dinastía de origen austriaco. Así que austriaco como que eran sus hijitos de Austria, Lombardía y Véneto. Ahí van cinco reinos, son 8. Luego hay un sexto reino que se llamaba el reino de las dos Sicilias. Estaba al sur, el reino de las dos Sicilias. Sicilia, no Cecilia, mi vecina, no, Sicilias. El reino de las dos Sicilias eran Nápoles y Palermo. También parecía a Palermo y a Véneto, ya me rayé, a Lombardía y Véneto, porque el reino de las dos Sicilias, en teoría eran independientes, pero en el fondo eran como posesiones de España, de la dinastía de los españoles. En esa época ya eran los Borbones, ¿ok? Ahí entonces vamos, 6 reinos. Módena, Toscana y Parma. Lombardía y Véneto en el norte, que eran manipulados por Austria. Y en el sur, el reino de las dos Sicilias, que eran de la dinastía borbónica española, ¿ok? Luego, en el centro, en casi gran parte del centro de la península, estaban los estados pontificios, ¿no? Que era dominio solo administraba el Papa. Los papas administraban a la mitad, o el centro de Italia eran los llamados estados pontificios. Repito, su rey, entre comillas, o su gobernante era el mismo Papa, ¿ok? Mientras que el último reino, ¿sí? Era la unión de Cerdeña-Piamonte. Cerdeña-Piamonte era el reino que va a liderar el proceso de unificación. Cerdeña-Piamonte es el reino que va a liderar la unificación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el conglomerado de reinos de la península itálica hasta mediados del siglo XIX. Módena, Toscana y Parma, Lombardía y Véneto, el reino de las dos Sicilias, los estados pontificios y Cerdeña-Piamonte, que era uno solo. Ahí son 8 reinos, ¿correcto? Ahora, empezamos ahora ya a lo que es el proceso de la unificación, ¿no? La unificación, te decía, había sido inspiración de Mazzini, ¿no? Pero también otros personajes, ¿no? Burgueses, la mayoría de ellos, se habían reunido en una comunidad secreta llamada los Carbonarios. Ellos también buscaban esa unificación, ¿sí? Los Carbonarios eran como que los que, al igual que Mazzini era un carbonario, era una secta secreta de burgueses que inspiraban, que convencían a los demás burgueses de la península a que lo mejor que le podía pasar a esos reinos era unificarse bajo un solo reino, bajo un solo ejército, bajo una sola moneda, bajo una sola ley, ¿sí? Entonces los carbonarios eran como aquel grupo de élite, era un grupo masón, sería muy amplio hablarte de los masones, pero que estaban detrás de ese movimiento. Ahora, te decía, Cerdeña-Piamonte tenía un rey en aquellos años. Su rey se llamó Víctor Manuel II, de la dinastía Saboya. Víctor Manuel II era el rey de Cerdeña-Piamonte. Tenía a su principal ministro. Su primer ministro se llamaba Camilo Benso, también llamado como el conde de Cavour, era su título de nobleza. Camilo Benso o el conde de Cavour es la misma persona. Y tenía también Cerdeña-Piamonte a su general, al más importante y el más famoso, que incluso estuvo un periodo en el Perú. Se llamaba Giuseppe Garibaldi, otro Giuseppe, pero este era Garibaldi, ¿correcto? Ahora, esos son los personajes de la unificación. El inspirador, Mazzini. El rey, Víctor Manuel II. El ministro, Camilo Benso o conde de Cavour. Y el general, Giuseppe Garibaldi. Son los personajes centrales para lograr la unificación, que va a durar algo de 11 años. Primer paso. Cerdeña-Piamonte le quiere hacer la guerra a los austriacos. Y tú dices, ¿por qué Austria? Recuerda que Austria dominaba 2 de los 8 reinos de la península itálica. Dominaba a Lombardía y Véneto, ¿correcto? Así que Cerdeña-Piamonte se les enfrenta a los austriacos. Pero el rey de Cerdeña-Piamonte, Víctor Manuel II, sabía que enfrentarse a los austriacos era muy peligroso porque seguramente iban a ser derrotados. Así que busca un aliado. Y va a encontrar como su primer aliado a Francia. Francia en aquellos años ya era el segundo imperio francés, Napoleón III, ¿te acuerdas? El que había sido elegido después del rey burgués como presidente de Francia en 1848 y que en 1851 se va a proclamar emperador, naciendo el segundo imperio francés y se va a cambiar de nombre a Napoleón III. Ya, ese men se va a unir con Víctor Manuel II, una alianza militar para enfrentar a los austriacos, ¿no?
y comienza la guerra. Eso era en 1850 y ya, se me fue, 1851. Sí, 1851. Ya, ahorita en la ficha lo verifica, pero creo que fue 1851. Con duda, discúlpame, I'm sorry, pero hay tantos datos. Creo que es en 1851 la guerra de estos dos aliados, Víctor Manuel II de Cerdeña-Piamonte y Napoleón III de Francia, se enfrentan a Austria, ¿no? Batallas van, batallas vienen, pero la batalla decisiva se llamó la batalla de Solferino, ¿ok? En la batalla de Solferino se da el triunfo de estos aliados, de Napoleón III y Víctor Manuel II. Vencen a Austria y Austria tiene que permitir o liberar a Lombardía. Lombardía entonces pasa a poder de Cerdeña-Piamonte. Es el primer paso de la unificación. ¿Y Francia qué ganó? ¿Napoleón III qué ganó? Previamente a estas guerras contra los austríacos, le prometieron y le cumplieron a los franceses darle Niza. Niza es una región de Francia, pero que originariamente pertenecía a la península itálica. Así que por ese favorcito, Napoleón III y Francia obtienen de la península itálica la región de Niza. Incluso hay un equipo, creo, en la liga francesa que se llama el Niza. Bueno, entonces, ahí era el primer paso. Logrado este triunfo sobre los austríacos, esos tres reinos que te había mencionado que sus pueblos querían unificarse, pero que no tenían todavía el poderío, ¿no? Módena, Toscana y Parma, esos tres reinos, una vez lograron el triunfo de Cerdeña y Piamonte contra los austríacos, obteniendo Lombardía, esos tres se le unen voluntariamente, hacen un plebiscito, algo así como una encuesta, y deciden voluntariamente y pacíficamente anexarse a Cerdeña-Piamonte. Y así es como poco a poco se va consolidando la península itálica bajo un solo mando. ¿Ok? El tercer paso va a ser nuevamente una guerra. ¿Sí? El tercer paso va a ser que Cerdeña-Piamonte va a enfrentarse, en esta ocasión sin aliados, se va a enfrentar al reino de las dos Sicilias, al reino de las dos Sicilias, ¿sí? Esto sí fue en 1860. En 1860, Cerdeña-Piamonte, sin aliados, o sea, ya no tenía a Napoleón como aliado, sino él se lanzan a conquistar, a vencer al reino de las dos Sicilias, que eran Nápoles y Palermo. Y aquí juega un rol fundamental Giuseppe Garibaldi, el general de Cerdeña-Piamonte, que logra sendas victorias contra Nápoles en la batalla de Milazzo y frente a Palermo en la batalla de Calatafimi. Y así es como Cerdeña-Piamonte conquista al reino de las dos Sicilias, que viene a ser el sur de la península itálica. No te pierdas. Primer paso, Cerdeña-Piamonte unido contra Francia de Napoleón III vencen a Austria en la batalla de Solferino y Cerdeña-Piamonte obtiene Lombardía y Francia obtiene Niza. El segundo paso fue pacífico porque Módena, Toscana y Parma de manera voluntaria se unen a Cerdeña-Piamonte. El tercer paso es nuevamente una guerra porque Cerdeña-Piamonte, ya sin apoyo de Napoleón, se lanza a conquistar el reino de las dos Sicilias, venciendo a Nápoles, que es uno de estos dos reinos, vence a Nápoles en la batalla de Milazzo y a Palermo en la batalla de Calatafimi. Era el año de 1860. ¿Ok? Solo quedaba por unificar los estados pontificios administrados por el Papa y Venecia o Véneto, que era administrado todavía por Austria. Recuerda que Austria dominaba a Lombardía, que la perdió, pero todavía tenía bajo su mando a Véneto, donde es la ciudad de Venecia. Y es justamente contra ellos donde Cerdeña-Piamonte va a dar su siguiente paso. Nuevamente Cerdeña-Piamonte se enfrenta a los austriacos, pero eso ya fue en 1866. Pero Cerdeña-Piamonte ahora busca un nuevo aliado. Ya no va a ser Francia. ¿Y por qué ya no Francia? Napoleón no apoya a esto, porque Napoleón III, por varios factores, pero un factor que quiero destacar es que Napoleón III y los franceses en general se dan cuenta que si los italianos se unifican, iba a ser como una nueva potencia, un nuevo rival por el dominio europeo. Así que Francia no quiere alimentar a quien en futuro podría ser su enemigo, a los italianos. Por eso es que Napoleón III le quita el apoyo a Cerdeña-Piamonte. Y Cerdeña-Piamonte, entonces, en 1866, busca un nuevo aliado. Ese nuevo aliado va a ser Prusia. De Prusia vamos a hablar la próxima semana cuando veamos la unificación alemana. Porque en aquellos años, mientras que los reinos italianos estaban luchando por unificarse, liderados por Cerdeña-Piamonte, en esos mismos años, entre 1860, más o menos,
En lo que hoy es Alemania también se estaba luchando la unificación alemana. Y aquí quien los lideraba era el reino de Prusia. No digo Rusia, no confundir. Esto es Prusia con la P adelante. Entonces, Cerdeña-Piamonte en 1866 logra una alianza con Prusia para enfrentar a Austria, a la cual la vencen en la batalla de Sadogua. Con la batalla de Sadogua, los austriacos tienen que ceder Véneto a Cerdeña-Piamonte. Y es así como Cerdeña-Piamonte obtiene todos estos triunfos, ¿sí? ¡Ey, no te pierdas, reitero! Batalla de Solferino, ¿qué obtuvo Cerdeña-Piamonte y de quién? Obtiene Lombardía de Austria. En la batalla de Milazzo, ¿a quién venció? A Nápoles. En la batalla de Calatafimi, a Palermo. En la batalla de Sadogua, otra vez a Austria y obtiene el Véneto. ¿Ok? Y solamente quedaba la región de los Estados Pontificios, que no era poca cosa, era casi toda la mitad de la península itálica en el centro, administrada por el Papa, que en aquellos años era el Papa Pío IX. Recuerda que Pío viene de piadoso, es un diminutivo, ¿no? Los papas algunos se llamaban piadoso, pero su diminutivo eran Pío, Pío VIII, Pío IX, Pío XIII. En esos años era Pío IX. Y bueno, no era tan fácil conquistar a los estados pontificios, no porque el Papa tuviera un poderoso ejército. Tenía un ejército, pero no era un gran rival. Pero era difícil conquistar a los estados pontificios porque Francia, que era una sociedad muy religiosa, muy católica, liderados todavía por Napoleón III, Napoleón había enviado tropas para proteger al Papa, pero en realidad lo que había hecho Napoleón era evitar o al menos prolongar la unificación italiana por las razones que te había dicho. No quería que surja un nuevo rival en Europa. Así que Napoleón envía tropas, no pocas, muchas tropas, a defender al Papa, pero no le estaba defendiendo sus intereses, no quería que Italia esté totalmente unificada. Pero para mala suerte del Papa y de Napoleón III, en 1870, Francia entra en una guerra contra Prusia, el que ya te he mencionado, el que lideraba la unificación alemana. Esa es la famosa guerra franco de Francia, prusiana, la guerra franco-prusiana de 1870, ¿sí? En esa batalla, ¿no? Donde Cerdeña-Piamonte no intervino, directamente al menos, pero Cerdeña-Piamonte se aprovecha de que en esa guerra franco-prusiana, Prusia gana, y en ese contexto en que Prusia estaba, bueno, todavía estaba ganando la guerra, Napoleón III, ¿qué hace? Desesperado, al ver que sus tropas estaban siendo destruidas por los prusianos, convoca a sus tropas que estaban resguardando al Papa. Papa, lo siento, brother, pero ya fuiste, ya necesito estas tropas para lograr evitar que Prusia me gane. Y finalmente, igual, Napoleón III va a ser derrotado por los prusianos y ya sabes que con esa derrota, Prusia logra su unificación, como lo veremos en la próxima clase, y Napoleón III renuncia a su cargo. Y es así como acaba el segundo imperio francés, nace la Tercera República, pero ese es otro tema. Pero el punto, como te decía, es que con la guerra franco-prusiana, Cerdeña y Piamonte se va a ver beneficiada porque las tropas que resguardaban al Papa lo abandonan para enfrentar a los prusianos, y eso va a llevar a que Garibaldi, el general de Cerdeña y Piamonte, entre con una pequeña oposición de las tropas del Papa, que no van a ser, sin embargo, rivales, y en 1870 finalmente se logra la unificación italiana, y Víctor Manuel II pasa de ser de rey de Cerdeña-Piamonte a rey de Italia. Nace la unificada Italia, un reino que luego va a tener mucha importancia en el contexto internacional, sobre todo en el siglo XX, cuando está ahí la Primera Guerra Mundial.